¿Alguna vez te has sentido totalmente atrapado por las circunstancias, como si no hubiera salida frente a un desafío? ¿Te has preguntado cómo algunas personas parecen superar cualquier obstáculo con una calma y fortaleza inquebrantables, mientras otros se quedan atrás? Imagina por un momento enfrentarte a cualquier desafío, superar cualquier obstáculo y avanzar con una confianza inquebrantable, sin importar lo que la vida te ponga en el camino. Suena como un sueño, ¿verdad? Pero no es magia, ni algo reservado para unos pocos afortunados. Es el poder de una mentalidad invencible, una mentalidad que se construye paso a paso, con intención y práctica. Y lo mejor es que tú también puedes lograrlo. Si alguna vez has sentido que los problemas son demasiado grandes o que la vida te ha dejado sin opciones, quiero que sepas que eso es parte del proceso. Los grandes estoicos nos enseñaron que la verdadera fuerza no viene de la suerte ni de las circunstancias, sino de cómo elegimos enfrentar la adversidad. Hoy voy a mostrarte cómo desarrollar una mentalidad tan fuerte, enfocada y resiliente que serás capaz de superar cualquier cosa que se cruce en tu camino. Lo más poderoso de todo esto es que no se trata de tener una personalidad de acero ni de ser alguien completamente diferente. Se trata de adoptar una mentalidad estratégica, una mentalidad que te permite controlar lo que puedes cambiar y dejar ir lo que no puedes. A través de los principios del estoicismo, podrás entrenar tu mente, fortalecer tu interior y tomar decisiones con claridad, sin importar las circunstancias externas. Así que si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente fuerte para superar lo que te está sucediendo, quiero que dejes esa idea atrás. La fortaleza no es algo con lo que nacemos, sino algo que se cultiva, que se entrena y se nutre todos los días. Hoy descubrirás cómo hacerlo. En este video, conoceremos 15 secretos que te ayudarán a adoptar esa mentalidad que te menciono. Son principios basados en la filosofía estoica que te permitirán ver los desafíos de una manera distinta y convertirte en la mejor versión de ti mismo, sin importar lo que pase a tu alrededor. Pero antes de entrar de lleno en estos secretos, quiero que te detengas un momento y reflexiones sobre lo que estás a punto de lograr. Este es el primer paso hacia una transformación real, hacia una versión más fuerte, más enfocada y más resiliente de ti mismo. Imagínate en el futuro, mirando atrás y viendo todo el crecimiento que habrás tenido. Ahora, quiero que hagas algo simbólico para comprometernos en este viaje. Escribe en los comentarios: hoy elijo ser mi mejor versión. Este simple acto de compromiso será un recordatorio constante de que estás listo para tomar el control de tu vida. Estás a punto de dar el primer paso hacia una mentalidad imparable. Si ya estás listo, sigamos adelante. Lo que sigue es un camino lleno de herramientas y estrategias que te ayudarán a fortalecer tu mente de manera imparable, con el poder del estoicismo. Pero antes de continuar este camino hacia una mentalidad inquebrantable, quiero contarte una historia que te ayudará a entender mejor todo lo que estamos a punto de explorar. Una historia que, aunque parece común hoy en día, encierra un ejemplo poderoso de cómo aplicar una mentalidad estoica para superar desafíos. Esta es la historia de Ana. Ana, una joven emprendedora, tenía un gran sueño: construir su propia empresa de diseño de interiores. Durante años, trabajó incansablemente para hacer realidad ese sueño. Al principio, las cosas iban bien, consiguió clientes, su reputación creció y su negocio se expandía. Todo parecía apuntar a un futuro prometedor. Incluso contrató empleados para hacer crecer su empresa. Pero todo cambió drásticamente en 2020, cuando la pandemia de COVID-19 azotó el mundo y afectó gravemente su negocio. Los proyectos se suspendieron, los contratos se cancelaron y de la noche a la mañana, casi toda su fuente de ingresos desapareció. Con la cuarentena obligatoria, Ana tuvo que cerrar su oficina y la incertidumbre económica se convirtió en un peso abrumador. No solo estaba al borde de perder su negocio, sino que también enfrentaba la angustia de no saber si podría cumplir con sus obligaciones financieras y salariales. La situación empeoraba cada día. Como muchos otros empresarios, Ana se encontraba al borde de la quiebra. Pero, en lugar de rendirse, decidió aplicar los principios del estoicismo para encontrar una salida. El primer desafío fue aceptar lo que no podía controlar. Ana no podía cambiar el impacto global de la pandemia ni las restricciones gubernamentales que limitaban la operación de su empresa.
Sin embargo, optó por enfocarse en lo que sí podía controlar, su mentalidad, sus acciones y las decisiones que tomaría para adaptarse a la nueva realidad. En lugar de caer en la desesperación, Ana adoptó una actitud estoica frente a la adversidad. Recordó que, según el estoicismo, la adversidad es una oportunidad para crecer. Y aunque los problemas parecían insuperables, se dio cuenta de que podía usar esta crisis para reinventarse. Decidió abandonar su modelo de negocio tradicional y explorar nuevas formas de ofrecer sus servicios. En lugar de trabajar solo de manera presencial, empezó a crear experiencias virtuales para sus clientes, ofreciendo asesorías online, realizando recorridos virtuales y compartiendo sus conocimientos en plataformas digitales. Pero la mentalidad estoica no solo se trataba de adaptarse al cambio, también implicaba dominar sus emociones y no dejar que el miedo y la ansiedad la controlaran. Ana, como muchos de nosotros, tuvo días en los que sintió que todo estaba perdido. Pero en esos momentos, recordaba los principios de los estoicos: no dejarse arrastrar por las emociones del momento, sino reaccionar con calma y claridad. En lugar de caer en la frustración, centró su energía en lo que sí podía controlar, como mejorar sus habilidades en marketing digital y redes sociales, e incluso explorar nuevos nichos de mercado que antes no había considerado. La gratitud también fue crucial. Aunque parecía que todo se desmoronaba, Ana empezó a valorar lo que sí tenía: su salud, su familia y la oportunidad de empezar de nuevo. La gratitud se convirtió en un pilar que la ayudó a mantenerse firme frente a la adversidad. En lugar de centrarse en lo que había perdido, decidió enfocarse en lo que aún podía crear. Ana también practicó la indiferencia ante las opiniones ajenas. En tiempos de crisis, es fácil sentirse juzgado, especialmente cuando las redes sociales están llenas de historias de éxito. Sin embargo, Ana decidió no compararse ni dejarse afectar por lo que pensaran los demás. Sabía que cada camino es único y que su éxito dependía de su propio esfuerzo y determinación, no de la validación externa. Aunque el camino no fue fácil, Ana empezó a construir su resiliencia. Con cada desafío, se hizo más fuerte. Con el tiempo, la pandemia fue controlándose y su empresa no solo sobrevivió, sino que salió fortalecida, con una base de clientes más amplia y un modelo de negocio más flexible y adaptado a los nuevos tiempos. Hoy, Ana ve ese periodo de incertidumbre no como un fracaso, sino como una de las lecciones más valiosas de su vida. La mentalidad estoica le permitió superar lo que parecía imposible. Y ahora, cuando enfrenta nuevos desafíos, tiene claro que lo único que realmente controla es su mente y cómo reacciona ante lo que la vida le presenta. Antes de conocer el primer secreto que te revelaré el día de hoy para tener una mentalidad inquebrantable y superar cualquier desafío, te invito a suscribirte a mi canal. Tu apoyo es fundamental para mí porque me ayuda a seguir creciendo y crear contenido que realmente aporte valor a tu vida. Secreto número 1. Acepta lo que no puedes controlar. La primera regla del estoicismo: no pierdas energía en lo que está fuera de tu alcance. Enfócate solo en lo que puedes cambiar, tu actitud y tus decisiones. Acepta lo que no puedes controlar. Esta es la primera regla fundamental del estoicismo, y la base para desarrollar una mentalidad invencible. En un mundo lleno de incertidumbre, donde los factores externos pueden cambiar en cualquier momento, los estoicos nos enseñan una poderosa lección: no gastes tu energía en lo que está fuera de tu alcance. La clave está en enfocarte únicamente en lo que puedes cambiar, tu actitud y tus decisiones. Todos enfrentamos momentos difíciles en los que sentimos que no tenemos control sobre lo que está sucediendo. Puede ser una crisis personal, problemas financieros, una enfermedad o incluso situaciones sociales y políticas que afectan nuestra vida. Cuando estas cosas suceden, es fácil caer en la desesperación, el enojo o la ansiedad. La mayoría de las veces, gastamos demasiada energía tratando de controlar lo que no podemos, lo que solo nos lleva al agotamiento emocional y mental. El primer paso para superar este ciclo es reconocer lo que realmente podemos controlar. Y lo único sobre lo que tenemos poder es nuestra propia respuesta. Puedes tener control sobre tu actitud frente a las dificultades. Puedes decidir cómo reaccionar ante un desafío, cómo interpretar los eventos y cómo seguir adelante a pesar de las adversidades. Esta es una de las lecciones más poderosas del estoicismo,
Tu paz interior no depende de lo que sucede afuera, sino de cómo decides enfrentar lo que te ocurre. Uno de los mayores ejemplos de esta idea se puede encontrar en los momentos de crisis. Imagina que estás atravesando una situación económica complicada, como la pérdida de un trabajo o la quiebra de un negocio. Puedes sentirte impotente y desesperado, y es completamente natural. Pero lo que los estoicos nos enseñan es que, aunque no puedes controlar el entorno económico ni las decisiones de los demás, lo que sí puedes controlar es cómo decides enfrentar la situación. Puedes rendirte ante la frustración, el miedo y la incertidumbre, o puedes tomar el control de tus pensamientos y tus decisiones. Esto no significa ignorar la gravedad de la situación, sino tomar la decisión consciente de no permitir que las circunstancias te controlen. Por ejemplo, si pierdes un empleo, podrías centrarte únicamente en la tristeza de la pérdida, o podrías comenzar a pensar en las oportunidades que esta nueva situación podría traerte. Quizás sea el momento perfecto para reinventarte, aprender nuevas habilidades o buscar un camino diferente. Esta es una de las grandes lecciones del estoicismo: cuando no puedes controlar los eventos externos, puedes controlar tu reacción ante ellos. Es importante entender que aceptar lo que no podemos controlar no es rendirse, sino liberarnos de la carga emocional innecesaria. En lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, podemos usar nuestra energía para adaptarnos, para encontrar soluciones, para crecer. Los estoicos nos animan a ver las dificultades no como obstáculos, sino como oportunidades para ejercitar nuestra fortaleza interior. La adversidad es una oportunidad para entrenar nuestra mente y fortalecer nuestro carácter. La mentalidad estoica no se trata de ser indiferente o insensible, sino de ser consciente de lo que está en tu control y lo que no. Si tienes problemas de salud, por ejemplo, no puedes controlar el diagnóstico, pero puedes controlar cómo te enfrentas a ello, eligiendo un tratamiento adecuado, manteniendo una actitud positiva, o incluso aprendiendo a adaptarte a las nuevas circunstancias. En situaciones de conflicto o estrés, en lugar de reaccionar impulsivamente, puedes tomar un momento para respirar y elegir una respuesta que sea más reflexiva y constructiva. De hecho, la práctica del estoicismo nos invita a aceptar nuestra propia vulnerabilidad, a comprender que hay fuerzas fuera de nuestro control, pero que siempre podemos tomar decisiones sobre cómo responder a ellas. Esta aceptación, lejos de hacernos sentir débiles, nos da la libertad de actuar de manera más efectiva y con mayor claridad. Una de las formas en que puedes empezar a aplicar este principio en tu vida diaria es preguntándote siempre: ¿qué puedo controlar en esta situación? Si te encuentras en una situación estresante, en vez de enfocarte en todo lo que está fuera de tu alcance, reflexiona sobre lo que puedes hacer para mejorar la situación. A veces, esos pequeños pasos son los que marcan la diferencia. El control sobre tu actitud es tu mayor herramienta. Si puedes aprender a manejar tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones, te darás cuenta de que, aunque las circunstancias externas sigan cambiando, tu interior permanecerá inquebrantable. Secreto número 2. La adversidad es una oportunidad para crecer. Este es uno de los principios más poderosos del estoicismo, y una de las enseñanzas que más puede transformar nuestra perspectiva sobre los problemas y dificultades que enfrentamos en la vida. En lugar de ver los desafíos como algo negativo, algo que debe evitarse o temerse, los estoicos nos invitan a verlos como oportunidades para aprender, para mejorar y para fortalecernos. Cuando te enfrentas a una adversidad, lo primero que probablemente quieras hacer es huir, evitar el dolor o simplemente quejarte por lo que está pasando. Pero, ¿y si pudieras cambiar tu enfoque? ¿Y si en lugar de ver el desafío como una barrera insuperable, lo vieras como una lección que la vida te está ofreciendo para crecer más allá de lo que pensabas que podía ser? Los estoicos nos enseñaron que las dificultades no son algo que suceda a nosotros, sino algo que sucede para nosotros. En otras palabras, cada dificultad que encontramos en el camino, por dolorosa o incómoda que sea, tiene un valor intrínseco que solo puede revelarse cuando decidimos enfrentarlo con la mentalidad adecuada. En lugar de ver las dificultades como algo que nos limita, podemos verlas como herramientas para nuestro crecimiento. Cada reto es una oportunidad para poner a prueba nuestra resistencia, nuestra paciencia y nuestra capacidad de adaptación. Cuando enfrentas un problema, en lugar de verlo como una amenaza, puedes verlo como una oportunidad para ejercitar tu resiliencia.
Quizás estás atravesando una crisis económica, o un problema de salud, o incluso un conflicto en tu vida personal. En lugar de rendirte ante la frustración, puedes preguntarte, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué habilidades puedo desarrollar o fortalecer para salir de esto más fuerte? La adversidad, desde esta perspectiva, deja de ser un enemigo, y se convierte en un aliado, un maestro que te desafía a crecer. Cada problema te presenta una oportunidad para practicar la paciencia, la autodisciplina o la gratitud, cualidades que solo se desarrollan cuando somos puestos a prueba. La resiliencia, por ejemplo, no es algo que se pueda desarrollar sin enfrentar momentos difíciles. No puedes ser resiliente si no has tenido que superar obstáculos. Los grandes filósofos estoicos como Epicteto y Séneca hablaban de la idea de que el sufrimiento y los problemas son esenciales para forjar el carácter. Epicteto, en particular, enseñaba que el dolor es una parte inevitable de la vida humana, pero que lo que realmente define nuestra experiencia de ese dolor no es el dolor mismo, sino cómo elegimos responder a él. La adversidad, en su visión, no solo es una prueba de nuestra fortaleza, sino un proceso de transformación que nos permite convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Por supuesto, esto no significa que los problemas sean fáciles de manejar. No estamos diciendo que deberíamos buscar problemas o que deberíamos disfrutar del sufrimiento. Pero sí nos invita a cambiar nuestra relación con la adversidad. En lugar de evadirla o temerla, podemos verla como una oportunidad para aprender, para entrenar nuestra mente, para expandir nuestras capacidades y para descubrir nuevas formas de afrontar la vida. Esto también se aplica a las fallas. Muchas veces, tememos fracasar y buscamos evitar cualquier tipo de error o tropiezo. Sin embargo, en el estoicismo, el fracaso no es algo a temer, sino algo que debemos abrazar como una lección valiosa. Cada error que cometemos es una oportunidad para corregir el rumbo y mejorar nuestras habilidades. Al aceptar el fracaso como parte del proceso de crecimiento, dejamos de ver los errores como algo destructivo y comenzamos a verlos como trampolines hacia el éxito y la maestría. Imagina que estás emprendiendo un nuevo proyecto y las cosas no salen como esperabas. Puedes optar por rendirte y ver esto como un signo de que no eres lo suficientemente bueno, o puedes elegir ver la situación como una oportunidad para aprender más sobre ti mismo, sobre cómo mejorar en el futuro. Y sobre qué cambios hacer para acercarte más a tus objetivos. Este cambio de enfoque puede ser lo que marque la diferencia entre estancarte o seguir avanzando hacia el éxito. Cuando empiezas a ver la adversidad como una oportunidad para crecer, también desarrollas una mentalidad más abierta y flexible. Dejas de estar atado a una visión rígida de la vida y te permites explorar nuevas posibilidades, nuevas formas de actuar y nuevas formas de ser. Esto te libera de la ansiedad y el estrés que suelen acompañar a los momentos difíciles, porque ya no los ves como algo que te destruye, sino como algo que te está ayudando a mejorar. Así que la próxima vez que enfrentes una dificultad, recuerda que en lugar de resistirla, puedes preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a través de esta experiencia? Si te permites ver los desafíos desde esta nueva perspectiva, comenzarás a notar que, en lugar de ser obstáculos, se convierten en oportunidades para fortalecer tu carácter, tus habilidades y tu sabiduría. La adversidad no es el fin del camino, es el inicio de una nueva etapa en la que te conviertes en una versión más fuerte y capaz de ti mismo. Secreto número 3. Domina tus emociones. Dominar tus emociones es una de las enseñanzas más profundas del estoicismo y una habilidad fundamental para construir una mentalidad inquebrantable. Las emociones son una parte natural de nuestra humanidad, pero cuando no las gestionamos adecuadamente, pueden ser una de las mayores fuentes de sufrimiento y desequilibrio en nuestras vidas. Los estoicos no nos enseñan a reprimir nuestras emociones, sino a aprender a controlarlas, a no dejar que nos controlen. Imagina por un momento que enfrentas una situación que te provoca frustración o enojo. Podría ser un conflicto en el trabajo, una discusión con un ser querido o incluso un malentendido con un amigo. En esos momentos, es fácil dejarnos llevar por nuestras emociones, reaccionar impulsivamente y decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de dejar que tus emociones tomen el control, pudieras pausar, reflexionar y elegir cómo responder de una manera calmada y racional?
El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad radica en la capacidad de elegir cómo reaccionamos ante cualquier situación, independientemente de las emociones que surjan en nuestro interior. El filósofo estoico Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. En otras palabras, no es lo que sucede lo que determina nuestro bienestar, sino cómo elegimos interpretarlo y cómo decidimos responder. Al aprender a dominar nuestras emociones, dejamos de ser esclavos de las circunstancias y ganamos el poder de gobernar nuestra propia paz mental. Un ejemplo práctico de esto es cómo reaccionamos ante la crítica. Es natural que todos busquemos la validación de los demás, pero en la vida es inevitable que enfrentemos críticas, ya sea constructivas o destructivas. Si no dominamos nuestras emociones, es fácil caer en la defensiva, sentirnos heridos o frustrados y reaccionar de manera impulsiva. Sin embargo, al adoptar la mentalidad estoica, podemos elegir escuchar la crítica de manera objetiva, reflexionar sobre ella y decidir si tiene valor o si es simplemente una opinión sin fundamento. En lugar de dejar que la crítica nos controle, nos damos el espacio para decidir cómo la recibimos y si tiene algo valioso que aportar a nuestro crecimiento personal. Otra emoción común que muchos de nosotros experimentamos es el miedo. El miedo al fracaso, al rechazo, al futuro incierto. Estos miedos pueden paralizarnos y evitar que tomemos decisiones importantes. El miedo, cuando no se gestiona correctamente, nos puede mantener atrapados en nuestra zona de confort, limitando nuestro potencial y nuestras oportunidades. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a enfrentar nuestros miedos con valentía y racionalidad. En lugar de dejar que el miedo nos controle, podemos preguntarnos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Al poner nuestros miedos en perspectiva y analizar la situación con claridad, podemos reducir su poder sobre nosotros y tomar decisiones más informadas. Además, es importante comprender que las emociones, aunque naturales, a menudo surgen de pensamientos automáticos que no siempre son precisos. Por ejemplo, cuando algo no sale como esperábamos, es común sentir frustración. Sin embargo, al detenernos a reflexionar, podemos darnos cuenta de que esta frustración proviene de expectativas poco realistas o de una interpretación negativa de la situación. El proceso de dominar nuestras emociones implica ser conscientes de esos pensamientos automáticos, cuestionarlos y elegir una respuesta más equilibrada. En lugar de dejarnos llevar por la ira o la tristeza, podemos optar por adoptar una actitud más reflexiva, aprendiendo a ver las situaciones desde diferentes ángulos. Un aspecto clave para dominar nuestras emociones es la práctica del desapego. El estoicismo nos enseña a no aferrarnos a las cosas, ni a las personas, ni a las situaciones. Cuanto más nos aferramos a algo, más nos duele perderlo o que no salga como esperábamos. Por ejemplo, si ponemos toda nuestra felicidad en obtener un ascenso en el trabajo y no lo logramos, la frustración puede ser devastadora. Sin embargo, al practicar el desapego, aprendemos a encontrar la satisfacción y la paz en el proceso, en nuestros esfuerzos, y no en el resultado final. Esto no significa que no debamos tener metas o deseos, sino que debemos estar dispuestos a aceptar lo que venga, sin que nuestra paz mental dependa completamente de ello. Dominar las emociones también se relaciona con aprender a estar presentes. Muchas veces, nuestras emociones surgen porque estamos atrapados en el pasado o preocupados por el futuro. Revivimos errores pasados o anticipamos problemas que aún no han sucedido. El estoicismo nos invita a centrarnos en el momento presente, a actuar con calma y claridad en el ahora, sin permitir que los pensamientos sobre lo que ya pasó o lo que podría pasar nos arrastren emocionalmente. Una de las prácticas estoicas más efectivas para dominar nuestras emociones es la meditación diaria. Meditar no solo te permite calmar la mente, sino que te ayuda a desarrollar una mayor conciencia de ti mismo y de tus emociones. Al meditar, puedes aprender a observar tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos, lo que te da el espacio para decidir cómo quieres responder. La meditación te enseña a no reaccionar impulsivamente, sino a responder con una mente tranquila y equilibrada. En resumen, dominar tus emociones no significa suprimirlas, sino reconocerlas, entenderlas y luego decidir conscientemente cómo quieres responder a ellas. Es un proceso continuo de autoconocimiento y disciplina mental. Al hacerlo,
no solo puedes mantener la paz interior en medio de la tormenta, sino que también te vuelves más resiliente, más fuerte y más capaz de enfrentar los desafíos con claridad y control. El dominio de las emociones es, por tanto, una de las claves para vivir de acuerdo con los principios estoicos y alcanzar una mentalidad inquebrantable. Secreto número 4. La práctica de la gratitud. La práctica de la gratitud es una de las herramientas más poderosas que el estoicismo nos ofrece para fortalecer nuestra mente y cultivar una mentalidad inquebrantable. Aunque la gratitud puede parecer una emoción simple, en realidad es un acto de poder profundo, especialmente cuando la aplicamos de manera intencional en nuestras vidas cotidianas. El simple hecho de tomar un momento para agradecer lo que tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, puede transformar por completo nuestra perspectiva y nuestra capacidad de enfrentar los desafíos. Uno de los grandes filósofos estoicos, Epicteto, enseñaba que no son las circunstancias externas las que determinan nuestro bienestar, sino nuestra interpretación de ellas. A menudo, nos enfocamos en lo negativo, las cosas que no tenemos, los errores que hemos cometido o las situaciones difíciles que enfrentamos. Este enfoque constante en lo que nos falta o lo que no está funcionando puede llevarnos a caer en la desesperanza y la frustración. Sin embargo, el acto de practicar la gratitud nos invita a cambiar ese enfoque y a redirigir nuestra atención hacia lo que está bien, lo que hemos logrado y lo que tenemos. El ejercicio de la gratitud comienza con un simple cambio en nuestra mentalidad. En lugar de lamentarnos por lo que no tenemos, podemos empezar a contar nuestras bendiciones. ¿Tienes salud? ¿Una familia que te apoya? ¿Un techo bajo el que vivir? ¿Amigos que te valoran? El solo hecho de ser consciente de las cosas que ya poseemos, las experiencias que ya hemos vivido y las oportunidades que se nos han presentado, puede generar un cambio inmediato en nuestra forma de ver el mundo. Al practicar la gratitud, nos entrenamos para ser más conscientes de lo positivo que nos rodea, incluso en medio de las dificultades. Es importante entender que la gratitud no se trata solo de ser agradecido cuando todo va bien. Es fácil sentirse agradecido cuando estamos rodeados de éxito, amor y felicidad. Pero la verdadera magia de la gratitud se revela cuando la practicamos en tiempos difíciles, cuando estamos enfrentando obstáculos o momentos de adversidad. Los estoicos entendían que la adversidad es una parte inevitable de la vida, pero también sabían que a través de los desafíos podemos aprender, crecer y fortalecernos. Practicar la gratitud en esos momentos no significa ignorar el sufrimiento o las dificultades, sino reconocer que incluso en medio de la lucha, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. Tomemos como ejemplo una persona que atraviesa una situación difícil, como la pérdida de un empleo. En lugar de caer en el desánimo y la autocompasión, la gratitud puede ofrecer una nueva perspectiva. Esta persona puede sentirse agradecida por las habilidades que ha desarrollado durante su carrera, por la red de contactos que tiene, o incluso por la oportunidad de explorar nuevos caminos. La gratitud en este contexto no minimiza el dolor de la situación, pero sí ofrece un enfoque más saludable y constructivo para afrontarla. Nos recuerda que incluso en los momentos oscuros, hay algo que podemos aprender, algo que podemos apreciar. Un aspecto esencial de la gratitud es que no solo se trata de un pensamiento pasivo, sino de una acción activa. Esto se refleja en la forma en que vivimos cada día. Practicar la gratitud implica tomar el tiempo para reconocer y agradecer conscientemente las pequeñas cosas, como un amanecer hermoso, una conversación sincera, o el simple hecho de que hemos tenido un día sin problemas graves. Cuando hacemos esto de manera regular, estamos entrenando nuestra mente para ver el bien en cada momento, incluso cuando las circunstancias no son ideales. Es un acto de elegir ver lo positivo, y ese acto de elección es una poderosa herramienta para cultivar una mentalidad imparable. Además, la gratitud tiene un impacto directo en nuestra salud emocional y mental. Estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente experimentan niveles más altos de felicidad, mayor bienestar emocional, menos estrés y ansiedad, y una mayor sensación de satisfacción con la vida. Esto sucede porque, al enfocarnos en lo positivo, reducimos la actividad de las áreas cerebrales asociadas con el estrés y la preocupación, mientras que activamos las áreas relacionadas con el bienestar y la resiliencia. La gratitud, por lo tanto,
no solo nos ayuda a ver el mundo de manera más optimista, sino que también nos fortalece emocionalmente, preparándonos mejor para enfrentar cualquier desafío que se cruce en nuestro camino. Una forma efectiva de integrar la gratitud en tu vida diaria es llevar un diario de gratitud. Dedicar unos minutos cada día para escribir 3 o 5 cosas por las que te sientes agradecido puede ser una práctica transformadora. No importa cuán grandes o pequeñas sean esas cosas, lo importante es que te tomes el tiempo para reflexionar sobre ellas. Puedes escribir sobre algo tan simple como una comida deliciosa que hayas disfrutado o algo tan profundo como el amor y apoyo de tus seres queridos. Con el tiempo, notarás cómo tu perspectiva cambia y cómo, incluso en los momentos difíciles, puedes encontrar razones para estar agradecido. El estoicismo también nos enseña a practicar la gratitud no solo por lo que hemos recibido, sino también por lo que hemos dado. Agradecer por las oportunidades que tenemos para ser generosos, para ayudar a otros o para hacer una diferencia en el mundo, nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. En lugar de centrarnos en nuestras carencias, podemos enfocarnos en cómo podemos contribuir y hacer el bien, lo que a su vez fortalece nuestro sentido de propósito y nuestra capacidad para enfrentar cualquier reto. La gratitud, entonces, se convierte en un medio para mantener nuestra paz interior, incluso cuando las circunstancias externas son turbulentas. Nos recuerda que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos. Practicar la gratitud nos ayuda a mantener una mentalidad fuerte y positiva, y nos permite avanzar con una mayor claridad, equilibrio y fuerza, independientemente de los desafíos que enfrentemos. En resumen, la práctica de la gratitud es mucho más que una simple actitud positiva. Es una forma de entrenar nuestra mente para reconocer lo valioso en nuestras vidas, incluso cuando todo parece estar en contra. Al enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, cultivamos una mentalidad resiliente que nos permite superar obstáculos y salir más fuertes de cualquier adversidad. Secreto número 5. Vive en el presente. Vivir en el presente es uno de los principios más fundamentales tanto en el estoicismo como en la búsqueda de una mentalidad imparable. A menudo, nuestra mente está atrapada entre el pasado y el futuro, permitiendo que la ansiedad, el arrepentimiento o la preocupación se apoderen de nosotros. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que solo existe el presente y que nuestra verdadera fuerza radica en vivir plenamente en él. Una de las enseñanzas más poderosas de los filósofos estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, es que el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. A menudo pasamos demasiado tiempo lamentándonos por lo que no pudimos hacer o preocupándonos por lo que podría suceder, pero esto solo nos roba el poder que tenemos en el ahora. En lugar de vivir en el presente, nos sumergimos en lo que ya pasó o en lo que aún no ha ocurrido, lo que nos aleja de la realidad de lo que realmente podemos controlar, el momento que estamos viviendo. Al vivir en el presente, aprendemos a liberarnos de la carga emocional del pasado y de las ansiedades sobre el futuro. La mente tiende a crear historias, tanto positivas como negativas, sobre lo que podría haber sido o lo que podría ser. Pero, como nos enseñan los estoicos, todo eso es especulación. El pasado no puede ser cambiado y el futuro es incierto. La única certeza es el aquí y ahora. Cuando realmente aceptamos esta verdad, liberamos una increíble cantidad de energía que antes gastábamos en arrepentirnos o temer lo que está por venir. Vivir en el presente significa que te concentras completamente en lo que estás haciendo en este momento, sin distracciones externas ni pensamientos de lo que pudo haber sido. Cuando estás trabajando, enfócate en tu tarea. Cuando estás conversando con alguien, pon toda tu atención en esa persona y en lo que está diciendo. Cuando estás disfrutando de un momento de paz, hazlo sin la necesidad de planificar el siguiente paso o analizar lo que sucederá más tarde. Esta plena presencia en el momento te ayuda a tener una mayor claridad mental, a tomar decisiones más inteligentes y a disfrutar de la vida en su totalidad. Una gran parte de vivir en el presente es aprender a manejar nuestra mente y las emociones que surgen en cada momento. En lugar de reaccionar impulsivamente ante una situación, podemos detenernos y evaluar si nuestra respuesta está basada en el presente o si estamos proyectando miedos del futuro o resentimientos del pasado. Vivir en el presente requiere que seamos conscientes de nuestras emociones, pero que no nos dejemos arrastrar por ellas.
Los estoicos nos enseñaron que la verdadera libertad radica en nuestra capacidad para elegir cómo respondemos ante las circunstancias, sin ser esclavos de nuestros pensamientos o emociones. Un ejemplo práctico de vivir en el presente es, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una situación difícil o estresante. Es fácil caer en la trampa de pensar en lo que podría pasar, y si no sale bien, y si fracaso. Pero al practicar el estoicismo y vivir en el presente, podemos detener esos pensamientos y centrarnos en lo único que podemos controlar en ese momento, nuestra acción. Si tienes una presentación importante, por ejemplo, en lugar de estar pensando en todas las posibles fallas o en lo que sucederá después, enfócate únicamente en prepararte lo mejor que puedas en el presente, sin sobrecargar tu mente con escenarios hipotéticos. El poder del presente es que, cuando estamos completamente presentes, somos más efectivos y menos vulnerables a la ansiedad. Una excelente manera de empezar a entrenar tu mente para vivir en el presente es mediante la meditación o la práctica de la atención plena, conocida como mindfulness. Estos ejercicios te permiten ser consciente de lo que está sucediendo en tu mente y en tu cuerpo en el momento presente, sin juzgarlo ni tratar de cambiarlo. Meditar diariamente, incluso por unos pocos minutos, te ayudará a liberar la mente de pensamientos intrusivos, a reducir el estrés y a aumentar tu capacidad de concentración. El ejercicio de la respiración profunda también puede ser una herramienta muy poderosa para anclarte en el presente. Cada vez que sientas que tu mente comienza a divagar hacia preocupaciones del futuro o remordimientos del pasado, detente y toma 3 respiraciones profundas. Esto te ayudará a volver al momento presente y a tomar decisiones más claras y conscientes. Vivir en el presente no significa ignorar el pasado o no tener planes para el futuro. Claro, el pasado tiene lecciones valiosas y el futuro nos ofrece metas e ilusiones, pero no debemos dejar que esos dos tiempos dominen nuestra vida en el presente. El equilibrio está en reconocer el valor de aprender del pasado y de planificar el futuro, pero sin perder de vista lo único que podemos vivir plenamente, el presente. Finalmente, vivir en el presente es una forma de abrazar la vida tal y como es, sin tratar de controlarla o cambiarla en exceso. La vida es efímera, y cada momento que pasamos preocupándonos por lo que vendrá o lamentándonos por lo que ya no está, es un momento perdido. Cuando adoptamos la práctica de vivir en el presente, comenzamos a disfrutar más de lo que realmente importa, a tomar mejores decisiones y a ser más resilientes frente a los desafíos que la vida nos presenta. Este principio, como todo en el estoicismo, requiere práctica y disciplina, pero a medida que vayas entrenando tu mente para centrarse en el momento, descubrirás que tu capacidad de disfrutar de la vida y de enfrentar cualquier desafío se fortalecerá enormemente. Vivir en el presente es, en última instancia, la clave para una mentalidad inquebrantable. Secreto número 6. Sé dueño de tus pensamientos. Sé dueño de tus pensamientos. Este principio es esencial no solo en el estoicismo, sino en cualquier filosofía o práctica que busque el control personal y el bienestar. Los pensamientos son la base de nuestras emociones, nuestras decisiones y, en última instancia, de nuestra realidad. Si permitimos que nuestros pensamientos nos controlen, es fácil caer en la trampa de la ansiedad, la tristeza o la desesperación. Sin embargo, si aprendemos a ser dueños de ellos, ganamos el poder de transformar nuestra mente y nuestras circunstancias. El estoicismo nos enseña que no son las situaciones externas las que nos afectan directamente, sino nuestra interpretación de esas situaciones. Es decir, las cosas no tienen poder sobre nosotros a menos que seamos nosotros quienes les otorguemos ese poder a través de nuestros pensamientos. Marco Aurelio, uno de los filósofos estoicos más influyentes, dijo: "La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos". Esta frase resume perfectamente la idea central de ser dueño de tus pensamientos. Tú tienes el control sobre lo que piensas, y eso, a su vez, determina cómo vives. Ser dueño de tus pensamientos significa que no debes permitir que pensamientos negativos o destructivos te gobiernen. A menudo, nos dejamos arrastrar por pensamientos automáticos, preocupaciones sobre el futuro, rencores sobre el pasado, inseguridades sobre quiénes somos. Estos pensamientos son como olas que nos empujan de un lado a otro, sin que tengamos control sobre hacia dónde vamos. Sin embargo, la verdadera libertad radica en aprender a reconocer esos pensamientos y, en lugar de dejar que nos controlen, elegir cómo responder a ellos.
El primer paso para ser dueño de tus pensamientos es tomar conciencia de ellos. La mayoría de las personas viven de manera automática, sin darse cuenta de los pensamientos que constantemente están en su mente. A menudo, no nos detenemos a cuestionar si esos pensamientos son útiles, saludables o ciertos. Comenzar a observar tus pensamientos de manera consciente es el primer paso para ganar control sobre ellos. ¿Qué te dices a ti mismo todos los días? ¿Son pensamientos de empoderamiento o de limitación? ¿Son pensamientos que te empujan hacia adelante o que te frenan? La práctica de la autoobservación es fundamental. Esto se puede hacer mediante la meditación, donde te tomas unos minutos para estar presente y observar lo que pasa por tu mente sin juzgarlo. Es un ejercicio en el que aprendes a ser testigo de tus pensamientos, en lugar de dejarte arrastrar por ellos. Al hacerlo, serás más consciente de los patrones de pensamiento que te afectan negativamente y podrás empezar a reestructurarlos de una manera que te beneficie. El segundo paso es aprender a desafiar esos pensamientos. No siempre podemos controlar lo que pasa por nuestra mente, pero sí podemos decidir cómo interpretarlos. Cuando surgen pensamientos negativos, como no soy capaz o nunca voy a lograrlo, tienes el poder de cuestionarlos. ¿Realmente es cierto que no eres capaz? ¿Hay evidencia que respalde ese pensamiento? Al desafiar esos pensamientos y reemplazarlos por creencias más positivas o realistas, empiezas a tomar el control de tu mente. Este es un principio fundamental del estoicismo, no aceptar pasivamente los pensamientos que surgen, sino evaluar su validez y elegir aquellos que están alineados con la razón y el bienestar. Además, ser dueño de tus pensamientos también significa ser consciente de lo que eliges pensar. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos controlar las circunstancias externas, sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Si alguien te insulta, no tienes que caer en el enojo o la ofensa, a menos que elijas hacerlo. Si algo no sale como esperabas, no tienes que caer en la frustración y el pesimismo, a menos que tú decidas que eso es lo que esa situación significa. La libertad real radica en la capacidad de tomar una decisión consciente sobre cómo interpretar los eventos. Esto te da una sensación de control y empoderamiento, en lugar de sentirte arrastrado por lo que los demás dicen o hacen. Otro aspecto clave es la práctica de la gratitud y el enfoque en lo positivo. La mente tiene una tendencia natural a centrarse en lo negativo, pero al practicar la gratitud, podemos redirigir nuestros pensamientos hacia lo que es bueno y valioso en nuestras vidas. Esto no significa ignorar los problemas o las dificultades, sino aprender a equilibrar nuestra perspectiva para que los pensamientos negativos no dominen nuestra experiencia. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos y en lo que hemos logrado, incluso los desafíos más difíciles se vuelven manejables. También es importante recordar que nuestros pensamientos no nos definen. A veces, podemos tener pensamientos negativos o destructivos, pero eso no significa que seamos malas personas o que nuestra vida esté destinada al fracaso. Los pensamientos son solo eso, pensamientos. No son la realidad. Tienes el poder de dejar ir los pensamientos que no te sirven y de reemplazarlos por aquellos que te ayuden a avanzar hacia la vida que deseas. Esto implica un acto consciente de filtrar lo que dejas entrar en tu mente y protegerla de los pensamientos que no contribuyen a tu bienestar. La clave para ser dueño de tus pensamientos está en la práctica constante. Cuanto más conscientes seamos de lo que estamos pensando y más rápido podamos desafiar esos pensamientos, más control tendremos sobre nuestra vida. No se trata de eliminar todos los pensamientos negativos o estresantes, sino de no dejar que esos pensamientos nos controlen ni definan nuestra realidad. Si aprendes a ser dueño de tu mente, entonces te habrás dado la clave para ser dueño de tu vida. Como conclusión, ser dueño de tus pensamientos es una habilidad que se cultiva con el tiempo. A través de la autoobservación, el desafío constante de pensamientos limitantes y el enfoque en lo positivo, puedes tomar el control de tu mente y, por lo tanto, de tu vida. Esto es lo que los estoicos nos enseñan, que tenemos el poder de elegir nuestras respuestas ante las circunstancias. Y, al tomar ese poder, comenzamos a vivir de manera más plena, más fuerte y más en paz con nosotros mismos. Secreto número 7. La virtud es suficiente para la felicidad. Este es uno de los pilares fundamentales del estoicismo,
y nos invita a reconsiderar nuestra comprensión de lo que realmente nos da paz y satisfacción en la vida. En la sociedad actual, solemos asociar la felicidad con factores externos, el dinero, el éxito, la aprobación de los demás, las experiencias agradables. Sin embargo, los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos enseñaron que la verdadera felicidad no depende de lo que sucede fuera de nosotros, sino de lo que cultivamos dentro, nuestra virtud. Para los estoicos, la virtud es la clave para una vida plena y significativa. ¿Pero qué significa realmente la virtud en este contexto? La virtud, en términos estoicos, se refiere a vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, actuar con rectitud y justicia, y cultivar cualidades como la sabiduría, la valentía, la templanza y la justicia. Estos son los valores y principios que definen el carácter moral de una persona, y los estoicos creían que vivir en armonía con estas virtudes era el camino directo hacia la verdadera felicidad. La idea detrás de este principio es que, si nos enfocamos en vivir virtuosa y éticamente, independientemente de las circunstancias externas, alcanzaremos una paz interior que no se ve afectada por el mundo exterior. La virtud nos da la capacidad de actuar de manera correcta en todas las situaciones, de manejar nuestras emociones de forma equilibrada y de hacer lo que es justo, no por un beneficio externo sino por el valor intrínseco de hacer lo correcto. En lugar de buscar la felicidad en placeres fugaces o en la obtención de cosas materiales, los estoicos nos enseñan que debemos encontrar satisfacción en el hecho de vivir de manera honesta y recta. El dinero, la fama, el poder y otros logros materiales pueden ser deseables, pero no son necesarios para alcanzar una vida verdaderamente feliz. De hecho, los estoicos argumentaban que, cuando dependemos de estos factores externos para nuestra felicidad, nos arriesgamos a ser esclavos de las circunstancias y, por lo tanto, a perder nuestra paz interior. Este enfoque puede parecer contraproducente en un mundo donde nos enseñan constantemente a perseguir cosas externas para sentirnos completos. Pero los estoicos creían que, al buscar la felicidad a través de la virtud, en realidad nos estábamos liberando de la dependencia de lo que está fuera de nuestro control. Al final, lo que realmente puede hacernos felices es saber que actuamos correctamente, que hemos vivido con integridad y que hemos sido fieles a nuestros valores. Esto no significa que los estoicos rechacen la importancia de la salud, el bienestar físico o la seguridad material, sino que enfatizan que no debemos poner nuestra felicidad en manos de estas cosas. Si bien es perfectamente legítimo buscar una vida cómoda y satisfactoria en términos materiales, los estoicos nos recuerdan que nuestra verdadera satisfacción no debe depender de lo que no podemos controlar. La verdadera libertad y paz surgen cuando nos basamos en la virtud, y no en los resultados externos. Además, vivir virtuoso no solo nos conduce a la felicidad, sino que también mejora la calidad de nuestras relaciones y el impacto que tenemos en el mundo. Una persona virtuosa es justa, bondadosa, compasiva y honesta, lo cual genera relaciones más profundas y auténticas con los demás. La felicidad que deriva de la virtud, entonces, no es una satisfacción egoísta o aislada, sino una paz interior que también se refleja en nuestras interacciones y en cómo contribuimos a la sociedad. Para los estoicos, el concepto de felicidad no está ligado a la gratificación inmediata ni a las recompensas materiales. En cambio, se basa en el entendimiento de que la virtud es la única fuente verdadera de paz y satisfacción duradera. Cuando vivimos con virtud, vivimos en alineación con lo que realmente importa, nuestra propia capacidad de elegir cómo actuar, pensar y sentir en cualquier circunstancia. Esto implica un enfoque constante de autocontrol. Vivir una vida virtuosa significa practicar la moderación, la sabiduría y la justicia en todas nuestras acciones y decisiones, sin esperar recompensas externas. La recompensa es la paz interior que obtenemos al actuar correctamente, independientemente de los resultados externos. Los estoicos nos invitan a reflexionar: si tienes la capacidad de ser una buena persona, de vivir con virtud, ¿por qué dependerías de factores externos para tu felicidad? Si eres capaz de elegir cómo reaccionas ante cualquier situación, ¿por qué permitir que el dinero, la fama o el poder determinen tu estado emocional? En la práctica, esto se traduce en una vida en la que la búsqueda de la virtud es una prioridad diaria. Se trata de hacer el esfuerzo consciente de vivir de acuerdo con nuestros valores, de ser honestos, de practicar la templanza y de esforzarnos por mejorar como seres humanos.
Este esfuerzo continuo por ser la mejor versión de nosotros mismos es lo que, según los estoicos, nos da la verdadera satisfacción, más allá de cualquier logro material. Al final, los estoicos nos muestran que la felicidad no es algo que se busca afuera, sino algo que se cultiva dentro de nosotros. Y esa felicidad interior, que nace de la virtud, es más sólida, duradera y liberadora que cualquier placer o éxito externo. Es un estado de paz profunda que no depende de lo que el mundo nos ofrece, sino de lo que somos capaces de cultivar dentro de nosotros mismos. Secreto número 8. Practica la indiferencia hacia las opiniones ajenas. Practicar la indiferencia hacia las opiniones ajenas es un principio fundamental del estoicismo que se centra en la importancia de no permitir que las percepciones y juicios de los demás afecten nuestra paz interior. Vivimos en una sociedad donde las opiniones externas tienen un poder inmenso sobre nuestra vida emocional y nuestras decisiones. Desde la apariencia física hasta el éxito profesional, las redes sociales, los comentarios de amigos o familiares, y hasta las expectativas sociales, todo parece estar diseñado para que busquemos la validación de los demás. Sin embargo, los estoicos enseñan que la verdadera libertad viene de no depender de esas validaciones externas para sentirnos completos o felices. El filósofo Epicteto, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, enseñaba que no debemos permitir que lo que otros piensan de nosotros nos controle. De hecho, él afirmaba que el juicio ajeno es una de las cosas que está fuera de nuestro control, por lo que no tiene sentido que gastemos tiempo y energía en preocupaciones sobre cómo nos ven los demás. Lo único que podemos controlar es nuestra reacción ante esas opiniones. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras de preocuparte por lo que los demás piensan de ti. Si dejaras de intentar cumplir con expectativas que no son tuyas, si no le dieras poder a las críticas que no contribuyen a tu crecimiento, ¿cómo cambiaría tu bienestar emocional? La mayoría de las veces, las opiniones de los demás son más un reflejo de sus propios juicios, inseguridades y percepciones, no de nuestra verdadera valía. Es importante entender que cada persona tiene su propia perspectiva de la vida, influenciada por sus experiencias, creencias y emociones. Por lo tanto, no es justo ni saludable medir nuestro valor a través del lente de lo que los demás piensan o dicen. La indiferencia hacia las opiniones ajenas no significa que debemos ser insensibles o desinteresados en las críticas constructivas. De hecho, los estoicos nos animan a aprender de los demás, a escuchar las críticas con mente abierta y a usarlas como una herramienta para nuestro crecimiento personal. Sin embargo, la indiferencia estoica va más allá de esto, se trata de no permitir que las opiniones de los demás definan nuestra identidad o afecten nuestro bienestar emocional de forma negativa. La clave está en filtrar las críticas que realmente tienen un propósito constructivo y dejar de lado aquellas que solo buscan hacernos sentir menos o inseguro. En la práctica diaria, esto implica un ejercicio constante de desapego. Cuando alguien te critica o te da su opinión sobre algo que haces, puedes tomar un momento para reflexionar sobre si esa opinión realmente tiene valor para tu vida. ¿Es algo que te ayudará a mejorar, o es simplemente una percepción subjetiva de alguien más? Si la crítica es constructiva, úsala para mejorar. Si es destructiva o malintencionada, recuerda que no tienes que hacerla tuya. La sabiduría estoica consiste en distinguir entre lo que está bajo nuestro control, nuestras propias reacciones y actitudes, y lo que no lo está, las opiniones de los demás. Este tipo de indiferencia también nos ayuda a proteger nuestra paz mental. Si constantemente estamos buscando la aprobación de los demás, nuestra felicidad se vuelve dependiente de factores externos y volátiles. La validación que proviene de los demás es inconsistente y puede cambiar de un momento a otro, lo que genera una inestabilidad emocional. Por el contrario, cuando practicamos la indiferencia hacia las opiniones ajenas, nos liberamos de esa dependencia y podemos encontrar una fuente constante de satisfacción y tranquilidad dentro de nosotros mismos. Una forma efectiva de aplicar este principio es pensar en nuestras acciones y decisiones en términos de lo que es correcto para nosotros, en lugar de lo que los demás podrían pensar. Si estás tomando decisiones alineadas con tus valores, principios y objetivos personales, entonces no necesitas la aprobación de nadie más para sentirte bien contigo mismo. La verdadera confianza y autovaloración vienen de ser fiel a uno mismo, no de ajustarse a los estándares ajenos.
La indiferencia hacia las opiniones ajenas también nos libera de la presión constante de compararnos con los demás. Vivimos en un mundo donde las comparaciones son inevitables, especialmente en las redes sociales, donde todos parecen tener vidas perfectas o exitosas. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la comparación constante es inútil y solo genera frustración. Cada persona tiene su propio camino, sus propias luchas y sus propios tiempos. Por lo tanto, centrarse en lo que hacen los demás solo distrae de nuestra propia misión en la vida. Al practicar la indiferencia, dejamos de medir nuestro valor con la vara de los demás y comenzamos a evaluarnos a nosotros mismos en función de nuestro propio progreso y autenticidad. Finalmente, esta indiferencia hacia las opiniones ajenas se extiende a cómo manejamos la admiración o el aplauso que recibimos. No debemos buscar la gloria en las opiniones externas, ya que esto también puede ser una trampa. La felicidad que proviene de ser elogiado es superficial y pasajera. En lugar de depender de la admiración de los demás, el verdadero estoico busca encontrar satisfacción en hacer lo correcto, independientemente de si los demás lo notan o lo aprueban. El acto de vivir con virtud y rectitud es en sí mismo suficiente. En resumen, practicar la indiferencia hacia las opiniones ajenas es una de las formas más poderosas de vivir de acuerdo con los principios estoicos. Nos permite liberarnos del peso emocional que las críticas y juicios ajenos pueden imponer y nos devuelve el poder sobre nuestra paz interior. Al hacerlo, podemos enfocarnos en lo que realmente importa, vivir con integridad, actuar de acuerdo con nuestros valores y encontrar satisfacción en el camino que hemos elegido, sin la necesidad de la validación externa. Secreto número 9. El sacrificio es necesario para el crecimiento. El sacrificio es un concepto que, aunque a menudo se asocia con una pérdida o renuncia dolorosa, en realidad es una de las claves fundamentales para el crecimiento personal. En el contexto del estoicismo, el sacrificio no se entiende como una privación forzada o una carga, sino como una elección consciente y voluntaria que nos permite avanzar hacia nuestras metas más grandes y significativas. Es una inversión que, aunque a veces pueda resultar incómoda, da como resultado un bienestar mucho más profundo y duradero. El sacrificio, desde la perspectiva estoica, implica la habilidad de renunciar a lo que es inmediato o placentero a corto plazo para obtener algo de mayor valor a largo plazo. En la vida, nos enfrentamos constantemente a decisiones en las que debemos elegir entre lo que nos satisface en el momento y lo que nos permitirá crecer, evolucionar y alcanzar nuestras aspiraciones más profundas. El estoicismo nos enseña a reconocer que el verdadero crecimiento no se produce sin esfuerzo y que debemos estar dispuestos a hacer sacrificios si realmente deseamos mejorar. Imagina que estás trabajando en un proyecto o en una meta personal. La tentación de ceder a los placeres momentáneos, como descansar demasiado, distraerte con actividades superficiales o simplemente evitar el esfuerzo necesario, es constante. Pero si eres consciente del valor de tu meta, sabrás que esos sacrificios son necesarios para lograr algo más grande. El sacrificio no se trata solo de renunciar a lo que es agradable, sino de hacer espacio para lo que realmente importa. Esto podría significar dedicar más tiempo a estudiar, entrenar o trabajar en tu desarrollo personal, aunque eso implique perder tiempo social, comodidad o incluso el sueño. Uno de los sacrificios más profundos que propone el estoicismo es el sacrificio de las emociones reactivas. Es decir, sacrificamos el impulso de reaccionar impulsivamente a las circunstancias externas para optar por la calma y la racionalidad. El estoicismo nos invita a sacrificar las emociones descontroladas que nublan nuestro juicio, buscando siempre la serenidad y el autocontrol. Este sacrificio de la reactividad emocional requiere una disciplina constante, pero es esencial para nuestro bienestar y nuestra capacidad para tomar decisiones claras. El sacrificio también es fundamental cuando se trata de nuestros hábitos y rutinas. Si estás buscando un cambio real, una mejora significativa, es probable que necesites abandonar hábitos antiguos que te retienen y reemplazarlos por hábitos que fomenten tu crecimiento. Puede ser doloroso deshacerte de viejas costumbres, como la procrastinación, la dependencia de la gratificación instantánea o el miedo al fracaso. Pero esos sacrificios son necesarios para crear un nuevo camino, uno que te acerque a la persona que deseas ser. Como dicen los estoicos, la virtud no es algo que se logra de manera pasiva, sino que se construye activamente, y a veces eso implica pagar un precio.
En muchos aspectos, el sacrificio es una manifestación de nuestra capacidad de autoconocimiento y autodominio. Sabemos lo que necesitamos para crecer, incluso si eso significa superar las tentaciones que nos ofrecen el confort temporal o la aceptación inmediata. Al elegir sabiamente lo que sacrificamos, mostramos nuestra verdadera fortaleza y compromiso con nuestro propio desarrollo. Además, el sacrificio nos enseña a estar en paz con la impermanencia. Todo en la vida requiere una renuncia en algún momento. Nada se mantiene igual para siempre, y reconocer eso nos permite hacer sacrificios sin lamentarnos. Al practicar el sacrificio con sabiduría, aprendemos a fluir con la vida y aceptar las fases de crecimiento y cambio. Sacrificar algo, ya sea tiempo, energía, recursos o viejos hábitos, nos permite adaptarnos mejor a lo que es realmente valioso para nosotros a medida que avanzamos por el camino de la vida. Un aspecto clave del sacrificio en el estoicismo es la capacidad de ver las dificultades como oportunidades. Los obstáculos, los sacrificios que nos pide la vida, no son necesariamente algo negativo. En lugar de verlos como barreras o cargas, los estoicos nos enseñan a percibirlos como pruebas que nos forjan y nos permiten crecer. La adversidad, entonces, se convierte en un tipo de sacrificio que, al ser afrontado con valentía, nos lleva a alcanzar una versión más fuerte y más sabia de nosotros mismos. Es este sacrificio en la forma de enfrentar dificultades lo que nos permite expandir nuestros límites y desarrollar una mayor resiliencia. Finalmente, el sacrificio es una forma de entrenar nuestra mente y fortalecer nuestro carácter. Cada vez que hacemos un sacrificio en aras de algo más grande, cultivamos la autodisciplina y la perseverancia, dos cualidades esenciales para alcanzar cualquier tipo de éxito, ya sea personal, profesional o emocional. El sacrificio se convierte, entonces, en una herramienta poderosa para transformar nuestra vida. No es una carga, sino una elección que nos permite avanzar hacia nuestra mejor versión, sin desvíos innecesarios. En resumen, el sacrificio es esencial para el crecimiento porque nos permite liberarnos de lo que nos limita y hacer espacio para lo que realmente importa. Nos da la fortaleza necesaria para enfrentarnos a los desafíos, nos enseña autocontrol y autodisciplina, y nos obliga a tomar decisiones alineadas con nuestros valores y objetivos más altos. A través del sacrificio, no solo avanzamos, sino que también nos transformamos, desarrollando una mentalidad y carácter que nos permitirán superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestras metas más ambiciosas. Secreto número 10. La serenidad ante la adversidad. La serenidad ante la adversidad es uno de los pilares fundamentales del estoicismo y se refiere a la capacidad de mantener la calma y el equilibrio emocional frente a los desafíos y dificultades de la vida. En lugar de ser arrastrado por el caos emocional, el estoico se entrena para permanecer sereno, reflexivo y centrado, sin importar lo que esté ocurriendo en su entorno. Este concepto no significa ignorar la gravedad de los problemas o ser insensible, sino más bien cultivar una actitud de aceptación y control interior ante lo que no se puede cambiar. En la vida cotidiana, todos enfrentamos situaciones que nos ponen a prueba, desde problemas personales hasta dificultades en el trabajo, tensiones familiares o problemas de salud. La adversidad, en sus muchas formas, es inevitable. Sin embargo, lo que distingue a una persona serena es su capacidad para reaccionar de manera racional, sin dejarse consumir por las emociones negativas como el miedo, la ira o la desesperación. Los estoicos entienden que, aunque no podemos controlar los eventos externos, sí tenemos poder sobre nuestra respuesta a ellos. Esta es la esencia de la serenidad, reconocer que lo único que realmente poseemos es el control sobre nuestra actitud frente a las circunstancias. La serenidad no surge de un deseo de evadir los problemas, sino de aceptarlos como parte natural de la vida. Cuando algo negativo sucede, la tendencia humana natural es a reaccionar emocionalmente, a sentir frustración o ansiedad, especialmente si la situación está fuera de nuestro control. Sin embargo, el estoicismo nos invita a preguntarnos, ¿qué puedo controlar en esta situación? ¿Qué decisiones puedo tomar para mejorar mi bienestar a pesar de lo que está sucediendo? Este tipo de cuestionamiento nos ayuda a orientarnos hacia lo que realmente importa y a tomar las riendas de nuestra propia paz mental. El filósofo estoico Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta frase refleja una verdad fundamental,
la serenidad ante la adversidad no depende de las circunstancias, sino de cómo las percibimos y respondemos a ellas. Cuando nos permitimos ser esclavos de nuestras emociones y dejamos que la ansiedad o la ira nos gobiernen, perdemos nuestra capacidad para pensar claramente y tomar decisiones inteligentes. En cambio, al cultivar la serenidad, mantenemos nuestra mente clara y nuestra energía enfocada en lo que realmente podemos controlar, nuestras decisiones y nuestras reacciones. Uno de los métodos prácticos para lograr la serenidad ante la adversidad es la práctica de la reflexión diaria. Los estoicos recomendaban que al final de cada día, tomemos un tiempo para reflexionar sobre lo que ocurrió y cómo reaccionamos ante los eventos. Este ejercicio de autoevaluación nos permite identificar patrones en nuestras respuestas emocionales y nos da la oportunidad de ajustar nuestra actitud para el futuro. Por ejemplo, si un día nos dejamos llevar por la frustración o la ansiedad ante un problema en el trabajo, la reflexión nos permite reconocer ese comportamiento y decidir conscientemente cómo manejar una situación similar de manera más serena la próxima vez. Otro concepto clave en la serenidad estoica es la visualización negativa. Esta práctica consiste en imaginar lo peor que podría suceder en una situación adversa y prepararnos mentalmente para aceptarlo. Al anticipar mentalmente los posibles problemas o pérdidas, podemos reducir el impacto emocional de cualquier eventualidad negativa. Cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a un desafío profesional o personal, la visualización negativa nos ayuda a desapegarnos de la idea de que debemos tener el control absoluto sobre todos los aspectos de la vida. Esto nos permite abrazar la incertidumbre con más calma, sabiendo que incluso si las cosas no salen como esperamos, tenemos la capacidad de adaptarnos y seguir adelante. La serenidad ante la adversidad también está relacionada con el concepto de indiferencia. No se trata de no importarnos por los problemas o situaciones difíciles, sino de reconocer que algunos eventos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, no debemos dejarnos consumir por ellos. Esto no significa que no debamos actuar o tomar decisiones para mejorar la situación, sino que debemos hacerlo desde un lugar de calma y claridad, sin ser arrastrados por reacciones impulsivas o emociones desbordadas. Además, la serenidad nos permite tomar decisiones más sabias. Cuando estamos en un estado de ansiedad o estrés, nuestras decisiones tienden a estar influenciadas por emociones negativas, lo que puede nublar nuestro juicio. En cambio, cuando mantenemos la serenidad, somos capaces de pensar con claridad y tomar acciones que están alineadas con nuestros valores y objetivos a largo plazo, sin dejarnos arrastrar por el caos momentáneo. En resumen, la serenidad ante la adversidad es una de las habilidades más poderosas que podemos desarrollar en la vida. Nos permite enfrentar los desafíos con un corazón y una mente en calma, tomando decisiones sabias y centradas, sin perder nuestra paz interior. Aunque la adversidad es inevitable, la forma en que respondemos ante ella es completamente nuestra. Al adoptar una mentalidad estoica de serenidad, podemos atravesar cualquier tormenta con fuerza y sabiduría, sabiendo que lo más importante no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos responder a lo que nos sucede. Secreto número 11. No te aferres a lo que no puedes cambiar. No te aferres a lo que no puedes cambiar es uno de los principios más poderosos del estoicismo, y tiene un impacto profundo en cómo enfrentamos las dificultades y desafíos de la vida. Este principio nos invita a dejar ir el control sobre las cosas que están fuera de nuestro alcance, liberándonos de la carga emocional que viene con intentar cambiar lo que es inmutable. A menudo, como seres humanos, nuestra tendencia es aferrarnos a aquello que no podemos cambiar, ya sea una situación, una relación, una pérdida o incluso un error que cometimos en el pasado. Nos aferramos a la esperanza de que, si insistimos lo suficiente, las cosas cambiarán. Sin embargo, en muchos casos, esto solo nos lleva a frustración, estrés y ansiedad, ya que terminamos gastando una cantidad innecesaria de energía en algo que no podemos influir. Este principio del estoicismo nos invita a reconocer que existen dos tipos de cosas en la vida, las que podemos controlar y las que no. Las cosas que podemos controlar incluyen nuestras propias acciones, pensamientos, decisiones y emociones. Las cosas que no podemos controlar incluyen las acciones de otras personas, los eventos que ocurren fuera de nuestro alcance y, en última instancia, el futuro. Cuando nos aferramos a lo que no podemos cambiar, nos estamos resistiendo a la realidad y generando sufrimiento innecesario.
Al dejar ir este apego, nos liberamos de la carga emocional que nos impide avanzar. Un ejemplo común de esto en la vida diaria es cuando las personas se enfocan demasiado en situaciones pasadas que ya no pueden alterar. Tal vez cometieron un error importante en su trabajo, o tal vez hubo una relación que terminó mal. El estoicismo nos enseña que, aunque podemos aprender de esas experiencias y usarlas como oportunidades de crecimiento, no debemos aferrarnos a ellas ni lamentarnos por lo que ya ha sucedido. Vivir en el pasado, reviviendo constantemente las decisiones equivocadas o lo que podría haber sido, solo nos roba la paz en el presente y nos impide actuar con claridad. El mismo principio se aplica cuando nos enfrentamos a las acciones de otras personas. Podemos gastar muchísimo tiempo y energía tratando de cambiar a alguien, ya sea un amigo, un compañero de trabajo, un miembro de la familia o incluso una figura pública. Sin embargo, la verdad es que no podemos controlar las decisiones de otras personas. No podemos hacer que alguien vea las cosas desde nuestra perspectiva ni cambiar su comportamiento si no están dispuestos a hacerlo. Aceptar esto nos permite liberar la frustración y enfocarnos en lo único que realmente podemos controlar, nuestra propia respuesta y cómo elegimos actuar ante esa persona o situación. El estoicismo también nos recuerda que debemos aceptar los eventos externos tal como son. La vida está llena de imprevistos, como pérdidas, enfermedades, fracasos o incluso catástrofes globales. En lugar de resistirnos a ellos o tratar de cambiar lo que no se puede cambiar, la filosofía estoica nos insta a aceptar estos eventos con serenidad. Esto no significa resignarnos pasivamente, sino aceptar lo que no podemos controlar y enfocarnos en las acciones que sí están en nuestras manos. Si experimentamos un revés en la vida, en lugar de quedar atrapados en la frustración o el lamento, podemos buscar cómo adaptarnos, cómo crecer con la experiencia y cómo tomar decisiones que nos lleven hacia adelante. Un ejercicio práctico que nos puede ayudar a aplicar este principio es la visualización negativa, una práctica comúnmente utilizada en el estoicismo. Esta práctica consiste en imaginar lo peor que podría suceder en una situación para prepararnos mentalmente y no ser sorprendidos por la adversidad. Por ejemplo, si tememos perder nuestro trabajo, visualizar el peor escenario, perder el empleo, nos ayuda a aceptar esa posibilidad de manera anticipada. Al hacerlo, podemos ver que, aunque eso sería doloroso, no es algo que esté fuera de nuestro control. En lugar de aferrarnos a la esperanza de que nunca sucederá, podemos liberar esa ansiedad, lo que nos permite actuar con más claridad y tranquilidad si esa situación llega a ocurrir. La aceptación de lo incontrolable también nos ayuda a encontrar paz interior. Hay una famosa cita de Epicteto, el filósofo estoico, que dice, algunas cosas dependen de nosotros, otras no dependen de nosotros. Esta frase nos recuerda que podemos elegir cómo reaccionamos a lo que nos ocurre, pero lo que realmente suceda, cómo nos traten o los eventos del mundo, están fuera de nuestro control. Si podemos distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no, y aprender a dejar ir aquello que no podemos cambiar, nos liberamos de una gran carga emocional. Esto nos da la serenidad necesaria para seguir adelante, sin caer en el sufrimiento innecesario que surge de la resistencia. El acto de soltar lo que no podemos cambiar también se vincula con el concepto de indiferencia en el estoicismo. No se trata de que no nos importe lo que suceda o de no actuar en nuestras vidas, sino de reconocer que hay cosas fuera de nuestro alcance y que preocuparnos por ellas solo nos desgasta. Al practicar la indiferencia hacia lo que no podemos controlar, desarrollamos una capacidad para estar en paz con la incertidumbre y con lo que la vida nos presenta, sin caer en el caos emocional. En resumen, no aferrarnos a lo que no podemos cambiar es un acto de liberación. Nos libera del sufrimiento innecesario, nos permite vivir con mayor paz interior y nos ayuda a centrarnos en lo que realmente importa, nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra forma de responder ante lo que la vida nos trae. Aceptar la naturaleza efímera y cambiante de la vida es la clave para mantener una mente tranquila, resiliente y enfocada en el presente. La verdadera libertad radica en aprender a soltar lo que no podemos controlar y, en su lugar, abrazar lo que sí está dentro de nuestra capacidad, nuestra respuesta ante la vida. Secreto número 12. Elimina las excusas. Eliminar las excusas es un principio clave tanto en la filosofía estoica como en el desarrollo personal.
Las excusas son, en última instancia, una forma de justificar el estancamiento o el fracaso, una forma de evitar tomar responsabilidad por nuestra propia vida y nuestras decisiones. Nos engañamos a nosotros mismos y a los demás, creando una narrativa de por qué no hemos logrado lo que queríamos, pero en realidad, lo que estamos haciendo es retrasar nuestro crecimiento y permitir que el miedo y la complacencia gobiernen nuestras vidas. El primer paso para eliminar las excusas es entender que todas las excusas se basan en lo que creemos que está fuera de nuestro control. Nos decimos a nosotros mismos que no tenemos el tiempo suficiente, que las circunstancias no son las ideales, que no tenemos los recursos necesarios o que no tenemos la habilidad suficiente para alcanzar lo que deseamos. Sin embargo, lo que olvidamos es que en la vida, la única constante es el cambio y que siempre habrá obstáculos. La verdadera cuestión no es si las circunstancias son perfectas, sino cómo reaccionamos ante ellas. El estoicismo nos enseña que las dificultades no deben ser vistas como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para poner a prueba nuestra fortaleza interior y nuestra capacidad de adaptarnos. Las excusas también nacen del miedo, ese miedo que nos paraliza y nos hace creer que no somos capaces de dar el siguiente paso. Nos aferramos a las excusas porque nos permiten evitar enfrentar ese miedo directamente. Pero lo cierto es que, al hacerlo, no estamos protegiéndonos. Al contrario, nos estamos debilitando, porque cada excusa que aceptamos como válida nos aleja un poco más de la persona que podemos llegar a ser. Un ejemplo común es el miedo al fracaso, que se disfraza de excusas. Decimos cosas como no tengo tiempo para empezar ese proyecto, no tengo suficientes conocimientos para hacerlo bien, o necesito más dinero antes de dar el siguiente paso. La realidad es que estas son solo formas de procrastinación. Si realmente quisiéramos avanzar, nos encontraríamos maneras de seguir adelante a pesar de las dificultades, porque sabemos que cada paso cuenta, por pequeño que sea. El estoicismo nos enseña a aceptar que las dificultades son parte del proceso y que el fracaso no es el fin, sino una oportunidad para aprender y mejorar. Eliminar las excusas también requiere un cambio en nuestra mentalidad. Debemos dejar de vernos como víctimas de las circunstancias y comenzar a asumir la responsabilidad de nuestra vida. Este acto de asumir la responsabilidad nos empodera, porque al dejar de culpar a los demás o al entorno, tomamos control sobre nuestra realidad. El filósofo estoico Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Si aprendemos a aprovechar al máximo nuestro tiempo y a hacer frente a los desafíos sin excusas, podemos alcanzar mucho más de lo que imaginamos. El primer paso práctico para eliminar las excusas es la honestidad con uno mismo. Hazte preguntas claras, ¿realmente estás haciendo todo lo que puedes para alcanzar tus objetivos? ¿O simplemente estás buscando una razón para no actuar? A menudo, la respuesta es que estamos cómodos en nuestra zona de confort, y las excusas son una forma de mantener esa comodidad. Pero la vida no se trata de quedarnos en nuestra zona de confort, se trata de crecer, de salir de ella y de enfrentar el mundo con determinación. El segundo paso es la acción. Cada vez que sientas que una excusa está surgiendo, actúa de inmediato, incluso si el paso es pequeño. Al actuar, estás demostrando a tu mente que no necesitas esperar a las condiciones perfectas para empezar. De hecho, las condiciones nunca serán perfectas. El estoicismo nos enseña a no esperar a que las circunstancias sean ideales, sino a tomar lo que tenemos y hacerlo funcionar. En lugar de decir no tengo tiempo, di voy a empezar ahora, aunque sea con 10 minutos. En lugar de decir no soy lo suficientemente bueno, di voy a mejorar con la práctica. Otro aspecto importante para eliminar las excusas es tener claridad sobre tus objetivos y prioridades. Si realmente deseas algo, debes estar dispuesto a pagar el precio que implica. Esto puede significar sacrificios, esfuerzos adicionales o superar tus propios miedos. Las excusas florecen cuando no estamos comprometidos con nuestros objetivos o cuando no estamos dispuestos a hacer lo necesario para alcanzarlos. Cuando nos comprometemos de verdad con lo que queremos, las excusas dejan de tener cabida. El estoicismo nos enseña que no hay nada más liberador que tomar responsabilidad de nuestras vidas. Cuando dejamos de culpar a las circunstancias, a los demás o a las malas suertes, y comenzamos a actuar con determinación,
Nos damos cuenta de que las excusas eran simplemente barreras mentales que nos habíamos puesto a nosotros mismos. La eliminación de las excusas no significa que los problemas desaparezcan o que todo será fácil, pero significa que dejaremos de perder tiempo y energía buscando justificaciones para no seguir adelante. En lugar de eso, enfocaremos toda nuestra energía en lo que podemos hacer, en lo que depende de nosotros, y en lo que está dentro de nuestro control. Al hacer esto, veremos que el camino hacia nuestros objetivos es mucho más claro, más directo y mucho menos cargado de frustraciones innecesarias. En resumen, eliminar las excusas es un acto de poder personal. Nos permite tomar el control de nuestra vida, enfocarnos en lo que realmente importa y dejar de perder tiempo y energía en lo que no podemos cambiar. Como dicen los estoicos, lo que realmente importa no son las circunstancias externas, sino cómo elegimos responder a ellas. Así que, la próxima vez que sientas que surge una excusa, recuerda que estás eligiendo tu respuesta. Y en lugar de ceder a la tentación de la procrastinación y la justificación, toma acción y empieza a construir la vida que deseas, sin excusas. Secreto número 13. Enfréntate a tus miedos. Enfrentarse a nuestros miedos es una de las claves más poderosas para desarrollar una mentalidad inquebrantable. El miedo, esa emoción tan humana, puede ser tanto un aliado como un enemigo. Por un lado, nos alerta de peligros y nos motiva a actuar con precaución. Por otro, cuando lo dejamos gobernar nuestra vida, puede paralizarnos y limitarnos, impidiéndonos alcanzar nuestro verdadero potencial. La filosofía estoica nos enseña a ver el miedo desde una perspectiva diferente. En lugar de verlo como algo que debemos evitar a toda costa, lo vemos como una oportunidad para crecer. Los grandes estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, hablaron frecuentemente sobre la importancia de enfrentar nuestros miedos con valentía y razón. De acuerdo con ellos, el miedo no es algo que debe controlarnos, sino algo que podemos aprender a dominar, siempre que sepamos cómo. El primer paso para enfrentar nuestros miedos es entender que el miedo, por lo general, se basa en lo desconocido. Nos asusta aquello que no hemos experimentado o que no podemos controlar. A menudo, nuestras preocupaciones están más relacionadas con lo que imaginamos que con la realidad. Nos preocupamos por lo que podría pasar, pero casi nunca por lo que realmente sucede. El miedo se alimenta de nuestras suposiciones, de los sí que nunca se materializan. Cuando nos enfrentamos a un desafío, lo primero que debemos hacer es despojarnos de esa carga imaginaria y enfrentar la realidad tal como es. Un ejemplo de esto puede ser el miedo al fracaso. Muchos tememos intentarlo porque creemos que si no tenemos éxito, seremos juzgados o fracasaremos de manera irreversible. Sin embargo, lo que los estoicos nos enseñan es que el fracaso no es el fin, sino una parte integral del proceso. No debemos temerle al fracaso, sino usarlo como una herramienta de aprendizaje. Séneca lo expresó perfectamente: el fracaso es una oportunidad para comenzar de nuevo, con más inteligencia. De este modo, enfrentarse a nuestros miedos implica un cambio de perspectiva. En lugar de verlos como amenazas, debemos verlos como oportunidades de crecimiento. El segundo paso es reconocer que, en muchas ocasiones, el miedo es simplemente una manifestación de nuestra propia inseguridad. Lo que nos asusta no siempre es el desafío en sí, sino la duda sobre nuestra capacidad para enfrentarlo. Enfrentar nuestros miedos, entonces, no solo consiste en afrontar la situación en sí misma, sino en construir la confianza en nosotros mismos. El estoicismo nos enseña que nuestra verdadera fortaleza proviene del control sobre nuestra mente, sobre cómo elegimos responder ante la adversidad. Si somos capaces de mantener una mente tranquila y enfocada, incluso en las situaciones más temibles, descubriremos que somos mucho más fuertes de lo que pensábamos. Para empezar a enfrentarnos a nuestros miedos, es útil practicar lo que los estoicos llamaban la exposición gradual. Esto implica exponernos a aquello que nos causa miedo de manera progresiva, para desensibilizarnos y perder el miedo a lo que antes nos parecía aterrador. Si, por ejemplo, sientes miedo a hablar en público, comenzar con pequeñas presentaciones frente a amigos o en grupos pequeños puede ser un buen primer paso. Con el tiempo, a medida que te enfrentas a estos temores de forma constante, verás cómo la intensidad del miedo disminuye, hasta que ya no te controla. Además, es importante recordar que no todo miedo debe ser eliminado.
Algunos miedos son naturales y forman parte de nuestra supervivencia. Lo que los estoicos nos sugieren es no dejar que esos miedos interfieran con nuestras decisiones y acciones. No podemos dejar que la ansiedad o el pánico nos paralicen, ni podemos permitirnos que el miedo al dolor o al fracaso nos impida intentar algo nuevo. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar a pesar de él. Enfrentarse a nuestros miedos también está relacionado con un concepto clave en el estoicismo, la indiferencia hacia lo que no podemos controlar. Muchas veces, el miedo surge cuando tratamos de anticipar y controlar el futuro. Sin embargo, el futuro es incierto y, como nos enseñan los estoicos, solo debemos centrarnos en lo que está dentro de nuestro control, nuestra actitud y nuestras acciones. Si, en lugar de enfocarnos en lo que podría salir mal, nos concentramos en lo que podemos hacer hoy, ese miedo pierde fuerza. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos recuerda, no dejes que lo que no puedes controlar te perturbe. Otro aspecto clave es la importancia de la preparación. El miedo a menudo surge cuando no nos sentimos preparados o capacitados para enfrentar lo que está por venir. Pero la preparación es uno de los antídotos más eficaces contra el miedo. Cuando nos preparamos adecuadamente, ya sea aprendiendo nuevas habilidades, adquiriendo más conocimientos o fortaleciendo nuestras capacidades emocionales, nos sentimos más capaces de enfrentar cualquier desafío. Los estoicos entendían que la preparación es clave para enfrentar la adversidad con serenidad, sabiendo que hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para estar listos. Por último, enfrentarse a nuestros miedos implica una aceptación de que la vida está llena de incertidumbre. No podemos predecir todo lo que sucederá, pero podemos decidir cómo responder. La verdadera libertad llega cuando aceptamos que el miedo es parte de la vida y que, en lugar de dejar que nos controle, decidimos ser nosotros los que controlamos nuestras reacciones frente a él. En resumen, la muerte también nos recuerda la importancia de la aceptación. Nadie sabe cuándo sucederá, ni cómo, ni por qué. Sin embargo, como nos enseñan los estoicos, lo que está fuera de nuestro control no debe preocuparnos. La muerte es parte de la naturaleza, es algo que no podemos evitar, por lo que debemos aceptarlo con serenidad. Aceptar nuestra propia muerte, y la muerte de otros, como una parte integral de la vida nos permite vivir de manera más tranquila y sin miedo, sabiendo que cada día es un regalo y que debemos aprovecharlo al máximo. Una de las prácticas recomendadas por los estoicos es el memento mori, que significa recuerda que morirás. Esta no es una invitación a vivir con temor o angustia, sino a tener una conciencia constante de nuestra finitud, lo cual nos impulsa a vivir de forma más plena y auténtica. Al recordar nuestra muerte, nos alejamos de lo superficial y nos acercamos a lo que realmente importa, nuestras relaciones, nuestro crecimiento personal, nuestras contribuciones al mundo. De alguna manera, pensar en la muerte también nos ayuda a poner en perspectiva nuestras luchas cotidianas. ¿Vale la pena gastar tiempo y energía preocupándonos por cosas que no importan realmente cuando sabemos que nuestra vida es limitada? En este sentido, los estoicos también nos enseñan a practicar la indiferencia ante la muerte. La muerte no es un mal, ni es algo que debe ser temido. Es simplemente el cierre de un ciclo natural. En lugar de resistirnos a ella, podemos aprender a aceptarla con gracia, sabiendo que todos los seres vivos pasan por el mismo proceso. La muerte no es el fin de la existencia, sino una transición, una parte del orden natural del mundo. En última instancia, lo que importa no es la muerte misma, sino cómo elegimos vivir nuestra vida. Por último, vivir sabiendo que la muerte es inevitable también nos impulsa a actuar con urgencia. Esto no significa vivir apresuradamente, sino vivir con conciencia y propósito. Nos invita a hacer un uso más eficiente de nuestro tiempo, a no posponer lo que es importante, y a asegurarnos de que cada día esté alineado con nuestros valores más profundos. La muerte nos recuerda que el momento presente es todo lo que realmente tenemos. Así que, si entendemos y aceptamos la muerte como algo natural, podemos vivir con mayor claridad y dedicación, sabiendo que lo único que realmente podemos controlar es la manera en la que vivimos. En resumen, la muerte no debe ser vista como algo que hay que evitar a toda costa ni como algo que nos destruye, sino como una parte esencial e inevitable de nuestra existencia que, al ser aceptada, nos permite vivir con mayor plenitud.
La conciencia de nuestra mortalidad no solo nos da el poder de aprovechar el tiempo de manera más significativa, sino que también nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar y a vivir una vida guiada por el propósito y la gratitud. Al hacer de la muerte un compañero consciente en nuestro viaje, podemos vivir cada día con una mente más serena, una actitud más valiente y un corazón más lleno de vida. Hemos recorrido juntos un camino increíble, explorando los principios del estoicismo y descubriendo cómo cada uno de ellos puede ayudarnos a desarrollar una mentalidad inquebrantable. A lo largo de este viaje, hemos aprendido que la verdadera fuerza no se trata de tener un carácter perfecto o una vida sin obstáculos. Se trata de cómo enfrentamos lo que no podemos controlar, de cómo nos levantamos después de cada caída, de cómo tomamos nuestras decisiones con claridad y de cómo cultivamos la resiliencia a través de los desafíos. Desde aceptar lo que no podemos cambiar, hasta comprender que los miedos y las adversidades son solo puertas hacia nuestro crecimiento. Cada uno de estos principios se entrelaza para formar un conjunto de herramientas poderosas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Y lo más importante, la mentalidad estoica nos enseña que tenemos el control total sobre nuestra respuesta ante cualquier situación. Elige tu actitud, elige tus pensamientos, elige cómo vives el presente y, sobre todo, elige ser la mejor versión de ti mismo. Lo que hemos aprendido hoy no es solo teoría, es una invitación a la acción. Si alguna vez has sentido que el mundo está en tu contra, que los desafíos son demasiado grandes o que no puedes continuar, recuerda que la verdadera fuerza está en cómo eliges reaccionar ante ellos. No importa qué tan difíciles parezcan las circunstancias, siempre puedes tomar control de tu mente, de tu enfoque y de tus decisiones. Así que ahora, al cerrar este video, quiero que reflexiones, ¿cómo aplicarás estos principios estoicos en tu vida? La vida es impredecible, llena de momentos de incertidumbre y adversidad, pero con la mentalidad adecuada, puedes enfrentar cualquier desafío con una calma y determinación inquebrantables. La transformación comienza en tu mente, y tú eres el único que tiene el poder de cambiarla. Recuerda, no se trata de ser perfecto, sino de ser resiliente, de aprender de los momentos difíciles, de mantenerte firme ante las tormentas y de siempre, siempre, seguir avanzando. Tienes la capacidad de hacer esto. Tienes el poder de construir la mentalidad más fuerte que puedas imaginar. Si decides ser estoico, estás eligiendo una vida más plena, más enfocada y más serena. Y lo mejor de todo, estás eligiendo convertirte en la mejor versión de ti mismo, sin importar lo que venga en el camino. Te dejo con una última reflexión: la adversidad no nos define, nuestra respuesta ante ella sí lo hace. Así que, ¿qué respuesta elegirás hoy? La fuerza está dentro de ti. Es momento de ponerla en práctica y avanzar hacia tu mejor versión. Si este video te ha inspirado, no olvides darle like, compartirlo y dejar en los comentarios cómo planeas incorporar estos principios en tu vida. Recuerda, el camino hacia una mentalidad invencible empieza hoy, y tú eres el arquitecto de tu propio destino. Nos vemos en el próximo video.